recibiendo a Felipe Schipani, diputado electo por el Partido Colorado, sector Ciudadanos, que tiene como referente al ex candidato presidencial y futuro ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, y también, volviendo a Schipani, recientemente elegido como secretario general del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del Partido Colorado. Felipe, bienvenido a TV Ciudad. Un gusto estar, Martín. Gracias por la invitación. Por favor, ¿qué primera valoración se hace de esa elección en un ámbito interno del Partido Colorado, resumida al departamento de Montevideo, en la que su sector, Ciudadanos, obtuvo 9 de 15 cargos y usted pasó a ser el secretario general del comité departamental partidario? Bueno, los resultados eran bastante lógicos porque votaron los convencionales que se eligieron en la elección interna, y Ciudadanos tuvo una gran votación en la elección interna y particularmente una gran votación en Montevideo. Pero hoy reina en el Comité Ejecutivo Departamental y en el partido todo un clima de unidad total. Me ofrecieron ser secretario general los compañeros de Ciudadanos, pero me propusieron formalmente en la sesión del Comité Ejecutivo los representantes de Ballistas, en un gesto de unidad partidaria. Tenemos enormes desafíos en Montevideo, los tenemos en clave partidaria. Yo he planteado que tenemos que trabajar muchísimo en lo territorial. El Partido Colorado ha dejado su presencia en determinadas zonas de Montevideo. Eso le ha costado electoralmente y tenemos que procurar estos 5 años volver a esos barrios que supieron ser colorados, en donde supimos tener una fuerte presencia, una gran militancia. Esa es la tarea primordial que tenemos que afrontar en este tiempo. Y tenemos en el corto plazo que definir cómo vamos a comparecer a la elección departamental del mes de mayo, porque los plazos realmente apremian. Claro, ese es el punto central cuando uno piensa en Montevideo y en lo inmediato. ¿Qué rol desempeña el Comité Ejecutivo Departamental en ese proceso que, según lo que se sabe, estaría asociado a un lema que no sería el lema Partido Colorado, compartido con otros partidos políticos que forman parte de la futura coalición de gobierno a nivel nacional? Es complejo, pero creo haberlo planteado más o menos como se da. Lo planteaste muy bien. Nosotros tenemos una estructura departamental conformada por la Convención Departamental de Montevideo, elegida en la elección interna, que es el órgano soberano del partido en el departamento. Y tenemos al Comité Ejecutivo, que es el órgano de conducción ejecutiva de los destinos del partido en la capital. Y el rol que tiene el Comité Ejecutivo y la Convención son fundamentales. Son ellos los que en definitiva van a definir cuál va a ser la estrategia a seguir por el partido. Pero además de ello, si resolvemos finalmente realizar un acuerdo con los otros partidos de la futura coalición de gobierno, lo tiene que aprobar la Convención Nacional del Partido por una cláusula de nuestra Carta Orgánica que establece que todos aquellos acuerdos electorales deben ser aprobados por 2/3 de la Convención Nacional. O sea que orgánicamente es un mecanismo tortuoso, complejo, que tenemos que transitar, pero lo vamos a hacer porque estamos convencidos de que tenemos que comparecer a la elección de mayo con un lema común que nuclea a todos aquellos partidos que tienen vocación de cambio, porque es la única alternativa viable que le podemos ofrecer a los montevideos para que se genere un cambio. Ir por separado en el Montevideo, que es el principal feudo electoral y político del Frente Amplio, es perder la elección antes de arrancar la campaña. Y yo creo que los partidos políticos lo que le tenemos que ofrecer a la ciudadanía son alternativas para la alternancia, en este caso, después de 30 años de gestión del Frente Amplio aquí en Montevideo. Esa coalición electoral de partidos que en lo departamental son oposición y todavía lo son en lo nacional, podría representar al Partido Colorado, al Partido Nacional, a Cabildo Abierto, al Partido Independiente y a el Partido de la Gente, y se dice que podrían comparecer los partidos que se sumen bajo el lema Partido Independiente. ¿Es un hecho, aunque no sea formal? ¿Va por ahí? ¿Ese podría ser el paraguas que unifique? Yo diría, ese es el mapa de ruta que nos hemos trazado. Hay cuestiones, digamos, a definir, entre ellas cuál va a ser el lema que nos va a cobijar o a albergar. O sea que no está claramente determinado lo que no yo le está decía. determinado aún. Lo que han surgido de las conversaciones es que seguramente será alguno de los lemas menores, o el Partido Independiente o el Partido de la Gente, no así los lemas mayoritarios como el Partido Colorado, el Partido Nacional o Cabildo Abierto. El Partido Independiente ha mostrado disposición, Pablo Mieres lo ha dicho públicamente, no se ha cerrado que se utilice su lema,
y Edgardo Novick ha ofrecido el lema Partido de la Gente. Quiere decir que las dos opciones están sobre la mesa y seguramente en las conversaciones que se den en los próximos tiempos definiremos en qué lema vamos a comparecer. ¿Tiene preferencia? A mí me gustaría que sea el Partido Independiente, pero es una preferencia estrictamente personal. Y porque creo que es un partido que tiene más tradición, que es un partido que tiene más antigüedad, y me parece que puede ser un partido que nos dé mayores certezas de cara a la elección departamental de mayo, con todo el respeto que le debo al Partido de la Gente. Es simplemente una opción a título personal que expreso. En ese esquema uno se imagina que sí o sí habrá de los 3 candidatos o candidatas posibles, según establece la Constitución, uno para el Partido Colorado, uno para el Partido Nacional y en última instancia una tercera opción que habrá que definir. En la última elección departamental de Montevideo, eso ya ocurrió bajo el paraguas ahora inutilizable del lema Partido de la Concertación. Exacto. Y el Partido Colorado, con Ricardo Rachetti como candidato por la Concertación, obtuvo una votación que debe ser la peor de su historia en Montevideo, con 15.000 votos. Malísimo. ¿Qué pasó y qué hacer para que no se repita? Bueno, cometimos muchísimos errores en el año 2015. Nosotros teníamos un muy buen candidato que lo proclamamos en el 2013 a Ney Castillo, que era un hombre probado, que había sido candidato del Partido Colorado en el año 2010, que había posicionado al Partido Colorado en el entorno del 20%, superando incluso la muy buena votación de Pedro Bordaberry en octubre del 2009. Y allí ocurrieron varias cosas. En primer lugar, creo yo, hubo una responsabilidad importante de quien en aquel entonces ocupaba mi lugar como secretario general de Montevideo, que era el diputado Fachelo, que claramente no defendió los intereses del partido y bajo cuerda arregló con Novick mientras decía que estaba apoyando a Ney Castillo. ¿Usted dice que eso pasó ya antes de la elección en la que Novick apareció como candidato? Eso pasó en el mes de enero del año 2015. Y se votó en mayo. Exacto. Hicimos una convención en el mes de enero justamente para respaldar la candidatura de Ney Castillo y ahí nos enteramos que el secretario general de Montevideo estaba promoviendo la candidatura de Edgardo Novick, que no era el candidato que había el Partido Colorado respaldado 2 años antes. Entonces eso generó una enorme molestia de Ney Castillo, que legítimamente resolvió bajar su candidatura y realmente quedamos en ascuas. A pocos días del vencimiento del plazo para promover candidatos, se le ofreció en aquel entonces la candidatura a muchísimas personas que desistieron por razones lógicas, porque era realmente agarrar un fierro caliente, y yo siempre le voy a reconocer a Ricardo Rachetti que tuvo la valentía de tomar esa bandera colorada, levantarla, y bueno, con los resultados a la vista. Yo creo que cometimos muchísimos errores que procuraremos en esta instancia no volver a cometer. La candidatura independiente fue un error. Ajá. Independiente no del Partido Independiente, independiente ajena del Partido Colorado y del Partido Nacional. En aquel momento Novick, que todavía no tenía su Partido de la Gente fundado. Exactamente. En esta instancia yo creo que todos los candidatos tienen que responder claramente a un partido político. Seguramente habrá uno del Partido Nacional, otro del Partido Colorado, otro a definir, pero ese otro candidato a definir no puede ser independiente, no puede pescar en la pecera de todos los partidos, tiene que tener una identificación claramente, como no tuvo Novick, y eso, bueno, le generó de alguna manera algunas ventajas. En aquel entonces muchísimos dirigentes colorados fueron a respaldar a Novick. El entonces secretario general operó para vaciar la estructura colorada de Montevideo y tuvimos esa votación. Yo creo que de los errores hay que aprender y tenemos que aplicar esos aprendizajes en esta instancia que se viene. Ya ha sido, en lo que va de esta charla, muy elogioso, o por lo menos ha reconocido la figura de Luis Alberto Ney Castillo. ¿Lo respalda o está dispuesto a respaldarlo? ¿Le gusta Castillo como candidato, eventualmente colorado, dentro de este nuevo armado político para las elecciones departamentales de este año? A mí me encanta Ney Castillo, creo que es un hombre probado, que fue un gran candidato, es un hombre con una vocación departamental importante, es un médico destacado, querido por la ciudadanía montevideana, pero el fin de semana él emitió un tuit señalando de que no está dispuesto a ser candidato, agradeciendo los ofrecimientos que se hicieron, pero hoy Ney Castillo está descartado. Él mismo ha anunciado de que no tiene intenciones de ser candidato. No hay vuelta. Y bueno, parece que no, fue muy categórico.
De todas maneras, yo creo que en el Partido Colorado tenemos hombres y mujeres enormemente talentosos, con vocación por los temas departamentales, de modo que uno de los grandes temas que tenemos por delante, más allá del lema común, es elegir un muy buen candidato para que nos represente en ese lema. En algunas notas de prensa, antes de que Castillo tuviera esta actitud que hizo pública, usted decía el fin de semana en las redes sociales, se igualaba su nombre en cuanto a posibilidad con el de Andrés Ojeda, abogado muy conocido en los medios de comunicación, que durante la campaña previa a las elecciones de octubre fue uno de los asesores en materia de seguridad de Talvi, justamente. ¿Ojeda es una posibilidad? Bueno, es uno de los nombres que ha trascendido, era lo que le decía. Tenemos gente muy talentosa y Andrés Ojeda fue edil, o sea que conoce la realidad departamental y es un hombre con enorme vocación política, un hombre del Partido Colorado de muchísimos años, que se ha destacado en la campaña electoral pasada representando a Ernesto Talvi en un tema tan sensible como el de la seguridad. Puede ser un nombre, hay otros también, pero vamos a procurar elegir un candidato que represente muy bien al Partido Colorado en lo que ojalá sea un acuerdo de todos los partidos de la futura coalición de gobierno. Si le pidieran a usted, ¿le gustaría o no existe esa posibilidad? ¿Cómo lo Yo ve? tengo la inhibición de haber comparecido en la elección interna. Claro, por otro lema. Exactamente, la famosa cláusula candado. Eso también es una limitación, porque el elenco de hombres y mujeres a los que podemos recurrir son aquellos que no comparecieron a la elección interna. Pero hay gente, yo creo, muy interesante, quizás no tan vinculada al Partido Colorado, pero que está dispuesto, que está entusiasmado para asumir esta tarea. Inesperadamente se nos abrió una puerta en la entrevista que estaba previsto abrir, aunque de otra manera. La cuestión de competir por más de un lema en el mismo ciclo electoral, habilitada sí para el nivel municipal hace bien poco por resolución de la Corte Electoral, interpretando que la ley que creó el tercer nivel de gobierno, o sea, los municipios es posterior a la reforma constitucional del año 96 y por ende para ese nivel, entendió la Corte en votación muy apretada, pero que se saldó, que no hay inhibición de competir en la interna por un lema y hacerlo por otro en la elección municipal en ese caso. ¿Usted cómo vio esa discusión y lo que resolvió la Corte Electoral? Para mí la Corte resolvió correctamente, volvió al criterio original de la primera elección municipal del año 2010, que se estableció en base a este criterio, al criterio de la libertad. Porque aquí estamos hablando de cuestiones bien importantes, de limitaciones de derechos políticos. Y las limitaciones de derechos políticos tienen que darse a texto expreso. Y como tú decías, la Constitución lo que prohíbe es comparecer en un lema y después en un lema diferente en la elección nacional y departamental. No habla de la municipal, que es posterior. Entonces, hasta es dudoso la limitación de un derecho político a través de un acto administrativo como se hizo en el 2015. Para mí es de dudosa juridicidad. Pero yo creo que aquí lo que tenemos que defender, si no hay a texto expreso una limitación, es la libertad. La libertad de las personas de ejercer su derecho a ser candidatos. De modo que yo creo que lo que la Corte resolvió es absolutamente ajustado de derecho. Me parecen infundadas las críticas que ha recibido la Corte de parte de algunos actores políticos. Creo que hay que respetar la institucionalidad electoral. Tenemos de las instituciones electorales más serias del mundo. Y aquí no hay cambios de reglas de juego, como se ha querido decir. Las reglas de juego son claras y cada elección tiene su reglamento. No es que había un reglamento que se modificó. Había un reglamento en el 2015, como había otro en el 2010, y va a haber otro para el 2020. Me parece que eso tiene que quedar absolutamente claro. ¿Entiende que es una herramienta que potencia a los partidos de la futura coalición de gobierno para obtener más municipios que el Frente Amplio o avanzar en cantidad de municipios en las próximas elecciones? Bueno, por la lógica de cómo se están dando las cuestiones, es evidente que favorece a los partidos que hoy integran la oposición y que a partir de marzo gobernarán el país, en la medida de estos acuerdos que estamos hablando. Pero más allá de a quién favorece o a quién perjudica, siempre alguna regla favorece a alguien y perjudica a otro. Aquí estamos hablando de una decisión que se ajusta a derecho y que consagra un principio fundamental en materia política, que es el de la libertad. Cuando no hay restricciones que indique la ley o que indique la Constitución de la República, siempre tenemos que optar por la libertad.
usted es diputado electo, Schipani, quiero dejar de lado el funcionamiento partidario colorado de Montevideo y pasar justamente a lo que le viene también dentro de poco tiempo como novedad en cuanto a actividad política, que es trabajar desde el 15 de febrero como diputado por Montevideo. Para empezar, supongo que es un periodo, capaz que no empezó, capaz que ya lo están recorriendo en Ciudadanos o el Partido Colorado, de elegir, por ejemplo, comisiones, temas de interés. ¿Ya tiene alguno definido por dónde van a ir sus acentos? El otro día reunimos a la bancada de Ciudadanos y yo ya lo expresé incluso antes de la elección, que si me tocaba ser legislador, me gustaría trabajar en la Comisión de Educación y parece que va a ser así, todos los compañeros estuvieron de acuerdo. Creo que es el gran tema del país. Va a estar además al frente del CODICEN un hombre del Partido Colorado, que es Robert Silva, Sí. y vamos a estar espalda con espalda, trabajando para concretar los cambios que el país necesita en materia educativa. Esa es mi vocación, he pasado mi vida cercano a los temas educativos, vengo de la militancia estudiantil, fui consejero de la Facultad de Derecho, he sido hasta hace muy pocos meses funcionario de la ANEP, integro la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Los temas educativos siempre han estado en mi vida muy, muy cerca y creo que puedo hacer un aporte desde allí. ¿Qué puede esperarse en el gobierno de la calle Pou, con apoyo por lo menos de arranque del Partido Colorado, en el marco de esa coalición, con respecto a la aplicación de la idea o de parte de ella, sostenida o defendida por Talvi en la campaña colorada, de la creación de esos liceos, digamos, con fuerte presencia territorial, que eran, si no me equivoco, 136 que se promovían? Bueno, yo creo que eso es una medida muy importante que se recogió en el acuerdo por el país, esos 13 puntos en los que se asentaron, digamos, la propuesta de cara al balotaje y que se van a cristalizar. Hoy hay declaraciones del ministro Pablo da Silveira en donde habla de cómo están pensando instrumentar esos liceos. Yo creo que esos liceos parten de una realidad que es realmente preocupante y que se produce en las zonas de contexto crítico, en donde solo 19 de cada 100 jóvenes terminan el ciclo básico. Mientras en otras zonas, como en la costa de Montevideo, 90 de cada 100. O sea que hay una inequidad fenomenal. Y esos jóvenes que no terminan el liceo están condenados a la marginalidad, están condenados al delito, están condenados a la informalidad. O sea, si nosotros no le damos un futuro, si nosotros no le damos perspectivas a esos jóvenes, realmente no tenemos perspectivas como país. Y hay, afortunadamente, en el Uruguay, propuestas educativas que han demostrado que en esas zonas es posible tener buenos niveles de aprendizaje, que es posible que haya una tasa importante de retención de estudiantes que continúen en el sistema educativo, y el Liceo Impulso es una muestra. La propuesta que usted dice, da Silveira, ya ha dicho como futuro ministro de Educación y Cultura, que se va a concretar, a grandes rasgos, incluye la totalidad de los liceos a construirse y en, digamos, una modalidad exactamente igual a la planteada por Talvi, o pueden esperarse matices o diferencias numéricas o en cuanto a la propuesta educativa en sí? El equipo de educación del futuro gobierno está trabajando. Uno de esos puntos, naturalmente, refiere a esta propuesta. No hay números aún arriba de la mesa, pero naturalmente, en la medida de que el presupuesto educativo acompañe, es uno de los objetivos poder llegar a esa cantidad de centros educativos. Pero si no se llega, yo creo que lo importante es iniciar el camino, empezar a generar en esos lugares del país, de zonas de vulnerabilidad, de contexto crítico, estos centros educativos que permitan a los jóvenes formarse y tener un futuro en la vida que lamentablemente hoy no lo tienen, cambiando la modalidad, porque básicamente eso supone, es un centro educativo distinto al centro educativo tradicional que conocemos y que creo que va a ser bien importante para revertir el mayor problema que tiene nuestro sistema educativo hoy, que es la inequidad entre aquellos que nacen en zonas de contexto crítico y aquellos que nacen en hogares pudientes. De las dos alas principales del Partido Colorado, siguiendo en el Parlamento, Ballistas Unidos tendrá su referente, nada menos que el expresidente Julio María Sanguinetti, actuando en la Cámara de Senadores, por lo menos de arranque, y Ciudadanos no tendrá a su referente o líder porque Talvi será canciller. ¿Eso es dar una ventaja en la interna, es dejar para Ciudadanos un flanco libre en algo tan importante como la negociación parlamentaria? En absoluto, en absoluto. Lo conversábamos hace unos días cuando nos reunimos con Ernesto y todos los compañeros de la bancada de legisladores.
Ernesto naturalmente va a tener una responsabilidad política muy importante como canciller de la República, pero va a hacer un enorme esfuerzo por participar de las reuniones de bancada, por concurrir a las sesiones del Comité Ejecutivo Nacional del cual es miembro, por estar encima de los temas de ciudadanos. Yo creo que la decisión de Ernesto de ser canciller de la República habla de un compromiso con esta gestión de gobierno, ¿no? Poniendo todo su capital político al frente de una gestión que yo creo que le va a hacer enormemente bien al país. Nosotros en la campaña electoral hablamos de insertar al Uruguay en el mundo, de abrir mercados. Bueno, ¿qué mejor forma de hacerlo que con Ernesto Talvi en la Cancillería? O hablamos de los temas educativos. Bueno, vamos a tener a Robert Silva al frente de la ANEP. O hablamos del agro, como el petróleo de nuestro país, y vamos a tener a Carlos María Uriarte en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Quiere decir que vamos a poder llevar adelante aquellas cosas con las que nos comprometimos con la ciudadanía, y el Partido Colorado, en definitiva, va a hacer lo que mejor sabe hacer, que es gobernar. A nosotros nos ha costado ser oposición y creo que tenemos una enorme posibilidad a partir del 1 de marzo de demostrar lo que en definitiva siempre hemos sido, que es un partido de gobierno, un partido de realizaciones. Gracias, Felipe, por este rato para Informe Capital y hasta la próxima. A ti, Martín, han sido muy gentiles.